Bienvenidos y muchas gracias por formar parte de este nuevo evento de Red Plataforma. Hoy el evento lo ha coordinado Mind and Process, miembro certificado de Red Plataforma desde el año 2013. Estamos con Eliana García Moretti, socia de Mind and Process. Nosotros venimos hace muchos años compartiendo clientes con trabajos diversos en ellos, desde Red y desde Mind. Meses pasados nosotros presentamos junto con la gente de Mind un evento vinculado a los protocolos de cuidado ante esta pandemia. En el día de hoy la propuesta de Mind, invitando a la arquitecta Fernández Lobato, el líder de la empresa Cushman, a presentar las nuevas reglas de los espacios de trabajo para nuestro retorno a las oficinas. Para lo cual les agradecemos a ambas y bueno, bienvenidas y las escuchamos. Gracias a todos. Gracias, Laura. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Adri, muchas gracias también por aceptar la invitación. Y bueno, la idea, como dijo Laura, es un poquito relacionado, bastante relacionado con lo que hablamos la última vez respecto de los protocolos y cuáles eran las recomendaciones que dábamos. Era seguir ampliando esta idea y hoy poner foco más que nada en los espacios, las reglas, en los espacios de trabajo. Adriana es especialista en este tema y nos va a ayudar a pensar o a repensar cuáles son las posibilidades que podemos aplicar dentro de nuestros espacios de trabajo, teniendo en cuenta las posibilidades, obviamente, que tenemos. No todos los espacios de trabajo son los mismos, pero las reglas en líneas generales son aplicables para todos. Así que en ese marco, vamos a hacer como una conversación de café. Les pedimos que si tienen consultas, las dejen en el chat. Yo te pido, Lau, si podés ir monitoreando el chat, y si hay algo que vos consideres que nos tenés que interrumpir, por favor, sin dudas, léenoslas si es posible, para ir las dos avanzando en este sentido. Así Dale, que bueno, perfecto. Gracias. Las reglas cuando hablamos de las reglas en los espacios de trabajo, nos tenemos que posicionar como un poco, por un lado, en cuál es el escenario actual y, por supuesto, cuál es el escenario futuro. Obviamente que esta es una nueva normalidad, como todos hablan, y una nueva forma de repensar la organización y repensar nuestros trabajos. Entonces, dentro de esto hay que, como hablábamos la otra vez, en los que participaron en el webinar anterior, tenemos que pensar primero y después actuar. ¿Por qué? Porque cuando nos toca actuar ya es tarde. Entonces siempre les proponemos un espacio de reflexión, un espacio de planificación para ir avanzando en este sentido. Un poco en esta dirección, siempre decimos qué hay que hacer, qué hacemos hoy. Por un lado es planificar, definir las políticas, ¿sí? Políticas que son las reglas que yo voy a aplicar en este contexto respecto de determinadas cuestiones asociadas, obviamente, en este caso, al COVID. Voy a definir los procesos, voy a hacer un análisis de la infraestructura, que acá es donde Adri nos va a ayudar un poco a pensar en ese sentido, y voy a capacitar, ¿no? Por supuesto, todo esto está siempre, pero siempre relacionado con la mejora continua. ¿Qué hacer mañana? Esperen que, ahí va, ahí está. Para actuar, actuamos según lo planificado, porque para eso, definimos estas políticas y estos procesos, revisamos los procesos de manera periódica, los actualizamos y capacitamos a nuestro personal. Otra vez, siempre en el marco de la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Es este proceso que todo el tiempo estamos trabajando, donde hacemos un análisis, vemos los resultados que nos da y proponemos una mejora. Y todo el tiempo damos vuelta en esa ruedita que nos ayuda a evolucionar cualquier actividad que estemos haciendo.
Cuando nosotros, por ejemplo, definimos un procedimiento, de ese procedimiento vamos a armar un indicador o algún aspecto que yo pueda controlar, lo voy a controlar, voy a ver qué resultado me dio, a partir de ese resultado voy a hacer un análisis, ese análisis lo voy a volcar en el proceso con una mejora y voy otra vez con la misma vueltita, ¿sí? Esto es un poco. Y en este sentido, cuando hablábamos de políticas, quería traerles así a líneas muy generales, a 1000 metros de altura, cuáles son las políticas que sugerimos que piensen, ¿no? Seguramente ya a esta altura hay muchísimas que ya están definidas o están pensadas, pero está bueno como refrescar esta cuestión. Por un lado, la política de traslado de colaboradores. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos a regresar a la oficina o vamos a seguir trabajando en nuestra fábrica o lo que sea, ¿cómo se van a trasladar los colaboradores? ¿En transporte público? ¿En transporte que va a proveer transporte pro? ¿Cómo va a ser mi política de gastos? Todo eso tengo que pensarlo previamente. ¿Para qué? Para que los colaboradores trabajen sobre reglas claras y yo tenga reglas claras respecto de ello, si no me lleve ninguna sorpresa. La otra política, si todavía no volví a la oficina, porque no hizo falta, porque trabajamos en el caso nuestro específicamente, nosotros somos una empresa de servicios, la empresa de servicios puede trabajar de manera remota, con lo cual hoy estamos totalmente descentralizados, pero si vamos a volver a nuestra oficina, tenemos que pensar cuál va a ser la política de ingreso, de permanencia, de egreso, tanto de colaboradores, de proveedores, como de clientes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos de protección personal que voy a exigir, que voy a proveer y de qué manera? Esto es política, o sea, ¿qué es lo que tengo pensado hacer? ¿Cómo lo voy a materializar? Después escribo el procedimiento, que es específicamente qué hago, en qué momento, o cuáles son los pasitos. Pero acá tengo que pensar más macro, ¿sí? Los elementos de protección personal, en el caso de una empresa de servicio, puede ser un tapaboca de uso común y alcohol en gel, pero eso tiene que estar. Y si la persona no lo trae, ¿qué hago? Y si lo voy a proveer yo, voy a tener si lo voy a proveer yo, tengo que tener un stock de eso, ¿cómo lo voy a administrar? Todas esas cosas es como que son las que tenemos que pensar. Políticas de turnos de trabajo, políticas de teletrabajo, más allá de la ley, ¿no? Políticas de presentismo. ¿Qué significa en un teletrabajo de estar presente o no presente en el trabajo? Bueno, todas esas cuestiones son las cuestiones macro que tenemos que pensar. Y sobre todo, bueno, cuáles son las políticas de limpieza, las vamos a hacer nosotros, la va a venir una persona una vez por semana, 2 veces por semana, tengo una persona de manera permanente en la organización que va a hacer ese trabajo, o sea, ¿cuál es mi política? ¿Cuál es la forma a 1000 metros de altura que yo voy a aplicar? Y sobre eso, sobre esa cuestión, tengo los protocolos asociados. Y estos protocolos son, si yo tengo una política de traslados, bueno, voy a hacer un protocolo de traslados. Si voy en transporte público, lo que tengo que hacer es, no sé, me tomo la temperatura antes de salir de mi casa, tengo alcohol en gel en la cartera, tengo que tener el permiso de circulación vigente, ¿quién es el encargado de proveer el permiso de circulación? Bueno, todas estas cuestiones que tengo que definir como quién y cómo se van a hacer. Ingreso y permanencia, egreso de colaboradores, proveedores y clientes. ¿Qué significa esto? Un protocolo es cómo ingresan, voy a tomar temperatura, no voy a tomar temperatura, voy a tener una declaración jurada que van a mandar, tengo una aplicación por medio de la cual el colaborador carga sus datos y yo lo tomo desde un sistema, tengo una planillita de ingreso donde anoto la temperatura del colaborador, la temperatura del proveedor, tengo un protocolo específico para mis proveedores, para mis clientes o para mis colaboradores,
de ingreso, permanencia y egreso, eso es lo que tengo que escribir. ¿Quién se va a ocupar y cómo lo vamos a hacer? Ese es el protocolo, ¿sí? Antes de eso tengo que pensar qué es lo que quiero, ¿no? En este macro. Un protocolo de limpieza, que hablábamos antes. Antes pensé que, bueno, ¿cómo vamos a definir el tema de la limpieza? Bueno, listo, lo defino de esta manera. Bueno, entonces, ¿quién y cómo lo va a hacer? Mantenimiento y descarte de los elementos de protección personal, si los va a proveer la empresa. Si no los va a proveer la empresa, ¿cómo es que yo le voy a pedir a mi colaborador que mantenga sus elementos de protección personal? Comunicación a terceros. Este protocolo es un protocolo sugerido para aquellas empresas en general que tienen algún tipo de renombre o como visión pública, digamos. Este protocolo a mí me surgió a partir del primer caso, que ya parece que fue hace 1000 años, cuando fue ¿cómo se llama? El lugar de Belgrano, donde estaban las personas mayores. Ay, me olvidé el nombre de... Geriátrico. Soy mayor. Yo estoy Después te lo vas a acordar. Cuando seas más grande, estoy quemada, Dios mío. Fue el geriátrico de Belgrano. Ahí va. Por Dios, se me olvidó la palabra. Cuando el geriátrico de Belgrano encima fue como un caso pesado, porque fue uno de los primeros, se les fueron todos los medios al humo. Las personas que salían a hablar eran personas que no estaban preparadas para eso. Entonces, ante preguntas que le hacían los medios, o ante preguntas, por ahí no son los medios, pero ante preguntas que me hacen los externos, ajenos a la organización, yo tengo que estar preparado para contestar. Yo me acuerdo en ese momento haber visto una persona que salió y que un periodista le preguntó, ¿ustedes tienen un médico permanente? Y la persona con muy buen tino le dijo, no tenemos un médico permanente, viene un médico. Yo después me puse a investigar un poquito, porque la verdad que a mí me llamó la atención esa pregunta. La persona, obviamente la sociedad condenó la situación de que el geriátrico no tuviera un médico permanente. Yo me puse a averiguar un poquito. Y la realidad es que el geriátrico no tiene obligación legal de tener un médico permanente. Tiene personal a que asiste a los adultos mayores y cuando hace falta llama a un médico o llama a emergencia. La persona contestó bien. Lo que pasa que ante la ignorancia de la sociedad o la animosidad de la persona que está escuchando, esa respuesta se convierte en incorrecta o no favorable para la empresa. ¿Qué quiero decir con todo esto que les estoy diciendo? Es que es importante tener a alguien que pueda comunicar a terceros. ¿Cuáles son las políticas de la organización? ¿Qué pasó cuando pasó algo? Y lo pueda comunicar de manera orgánica, con conocimiento y con información específica para que no se transgiverse o que no se malinterprete lo que está diciendo. Y eso es importante, porque atrás está el nombre de nuestra empresa. Entonces, no es un tema menor. El otro punto es el consentimiento para el uso, divulgación de datos, el uso o divulgación de los datos en el marco de la pandemia. Traigo este tema también en este camino que hemos recorrido de 160, ¿cuántos vamos? 160, 157, por ahí, días de confinamiento o de pandemia, escuchando a una abogada de Becar Varela, ella dice, hay una ley que prohíbe la divulgación o el uso de los datos personales, y es verdad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este marco, donde cuando tenemos un caso en la organización, tenemos que rastrear con quién estuvo esa persona para poder informarle a esas personas que hay un caso y que estén atentos para ver si tienen síntomas, se contagiaron y cuiden a su familia, yo tengo que divulgar el dato del nombre. Me pongo de ejemplo. Yo tengo síntomas, me voy a mi casa, entonces
mi socia sí, tiene que empezar a preguntarme a Micheli, ¿con quién estuviste vos del equipo? Y mira, yo estuve con Juan, estuve con Lourdes, y fui a 2 clientes. Bueno, tengo la obligación de informar a esos clientes, a Juan y a Lourdes, que Eliana tiene sospecha de tener o tiene al menos síntomas compatibles con el COVID. Para eso tengo que tener un consentimiento. Es una formalidad, no sabemos en este contexto si esto puede ocurrir o no, pero la realidad es que ante una ley que te prohíbe la divulgación de los datos personales, nosotros deberíamos como empresa tener al menos la conformidad de la divulgación para no comprarnos un problema futuro. No sé si nos lo vamos a comprar o no, pero al menos tengamos este tema en el consciente como para no tener alguna cuestión que nos vuelva en algún momento. Y por último, los protocolos sugeridos de actuación en caso de sospecha de COVID. Yo identifico 3 casos, generalmente. Cuando la persona está en su casa y tiene síntomas, entonces tengo que definir qué es lo que hago ahí. En general, siempre tengo que actuar de acuerdo a lo que me diga la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es el médico. Puedo llamar al 144 o puedo llamar a un médico, o puedo manejarlo de manera privada. Cualquiera de las cosas está bien, no hay ningún inconveniente. Hoy las empresas en general se manejan con hisopados generales, pagos de manera privada. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos, mucho más resolutivos que si voy, si dependo del sindicato, si dependo de la salud pública. No por una cuestión de mala atención, sino por una cuestión de, obviamente, de volumen que tiene la actividad pública. Entonces, el primer caso sería cómo actúo en el caso de que la persona me llama por teléfono, mi empleador, y me dice, che, Eliana, mira, yo estoy con síntomas. Listo. Yo ahí tengo que ver cómo voy a actuar. En general, la primer cosa que tenemos que pensar y tener en claro es, no todo es COVID. Y es re importante pensar en eso. ¿Por qué? Porque hay muchísimas patologías que hasta hoy tuvimos todos tuvimos gripe, todos tuvimos un dolor de panza con diarrea, todos tuvimos alguna neumonía en algún momento, con lo cual hay que ser, o alguna cuestión coronaria que enmascara síntomas relacionados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y poner la mente fría, y para eso yo te voy a tener el protocolo y cómo voy a actuar. Lo que tiene que hacer esa persona, en mi caso sugerir es, ok, quédate en tu casa, llama al médico, vayamos hablando. Y lo van monitoreando, ¿sí? Entender también cuáles fueron los contactos que tuvo esa persona para ver cómo voy actuando. El segundo caso es, llega una persona a mi empresa, no entró todavía, y al momento del control de ingreso, suponiendo que yo tengo un control de ingreso, esta persona tiene algún síntoma. Por ejemplo, tiene fiebre. ¿Qué hago en ese caso? Obviamente que esa persona se tiene que ir a su casa. Puede ser una opción. La otra opción es, si se siente muy mal, la retengo y llamo a la autoridad sanitaria. O al 144, o llamo simplemente a la prepaga o a la obra social. Tengo que tener mucho cuidado que si esa persona vino con movilidad propia, ver si esa persona se siente bien, se siente lo suficientemente bien como para volver solo a su casa. Todas esas cuestiones son humanitarias, son de sentido común. No hay nada fuera de esto que no tenga sentido común. Simplemente es eso, y pensar en la persona que se siente mal, cómo la acompaño. Siempre mi acción tiene que estar avalada, relacionada, soportada por la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria es el médico que yo elija, o el 144, o la obra social, o la prepaga. ¿Sí? Eso es un poco. Y por último, ¿qué hago
cuando tengo una persona en la organización que se siente mal durante su horario de trabajo, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, dentro de pensar estas políticas que pensábamos antes, digo, bueno, yo tengo un espacio ventilado aparte para que yo pueda poner a esa persona, acompañar a esa persona ahí, que se quede tranquila, que yo la pueda acompañar hasta que venga alguien a socorrerla y que se sienta mejor. Tenemos un cliente que tuvo un caso de una persona que se descompuso y era un ataque al corazón, no era COVID. Entonces, en ese marco, tenemos que ser lo suficientemente responsables de entender que siempre hay que llamar al médico, siempre. Después vemos qué es lo que tiene la persona, pero siempre llamar al médico. Lo que nos puede pasar en todos estos casos es que la persona tenga COVID o no tenga COVID. Bueno, si tiene COVID, voy a tener una acción para tomar, que va a ser que voy a avisarle a todos los que estuvieron en contacto directo para que estén atentos, puedo hacer el hisopado o no pago, depende un poco, ahí la política que tome la empresa, la cantidad de empleados que tenga, si tengo backup, si no tengo backup de personas, o simplemente, como en muchas empresas pasa, cuando hay más cantidad de empresas que tienen dos equipos de trabajo que no se cruzan, entonces un equipo de trabajo queda guardado y en la medida que van pasando los días se van sintiendo bien, van volviendo al trabajo. Dentro de esta cuestión que hablábamos antes, si yo tengo un caso en la organización, lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que sí o sí, no importa que me diga la autoridad sanitaria, porque eso hay que transitarlo, es sí evacuar el sector y hacer una limpieza profunda de ese lugar, no solamente del lugar específico, sino también de las manijas de ingreso, los baños, comedores o áreas comunes. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y eso lo tengo que tener escrito previamente. ¿Por qué? Porque cuando me ocurre no puedo pensar. Y a todos nos pasa. Cuando nos pasa una emergencia, la verdad que si no lo tenemos claro es muy difícil de solucionar en el momento. Convengamos que esta enfermedad está muy cargada de miedo, entonces las personas se asustan, hay que pensar en contener la situación. Y el otro punto que más allá de esta cuestión específica, algo que me parece que es piola contarles es que las empresas no cierran por el caso de COVID, sino simplemente toman medidas sanitarias y continúan con la actividad, en la medida de lo posible, obviamente. Si mi empresa, tengo 3 personas y uno se contagió y estuvimos todos sentados en el mismo lugar, y no voy a poder continuar. Ahora, si yo puedo tener algún grupo de trabajo que no se cruce, si yo tengo esta cuestión armada previamente, yo puedo darle continuidad a la operación. En un principio lo que hacían las empresas eran cerraban, veían por 10 días, bueno, entendiendo el contexto, lo que se recomienda es no cerrar la empresa y analizar la posibilidad de continuidad con todos los cuidados posibles. Dicho todo esto, no sé si surge alguna pregunta sobre esto. Le doy el paso a Adri. Adri, si querés desmutearte. Buenísimo, perfecto, Eli, la verdad, buenísimo todo lo que trajiste a esta mesa de café. Justamente, bueno, acá ahora me sé un poco Eli, pero la verdad que estamos más que alineados en este contexto de la manera de trabajar y conociendo, bueno, desde nuestra visión, el área de servicios, digamos, corporativos, de dar servicios en bienes raíces, como Cushman. Cushman es una empresa global, y lo que acá le queríamos compartir, aprovechando esta mesa donde nos invitaron Red Plataforma y Mind and Process, era compartirles un poco la experiencia ya focalizado en la parte del ambiente físico de trabajo, justamente donde esto de la continuidad, ¿no? De asegurar o de tratar de dar la confianza también al colaborador en su vuelta a la oficina y al espacio físico de trabajo, ¿no? Todo lo que nosotros como empresas podemos brindar a nuestros colaboradores
en el momento en que deciden, bueno, y que se decide, ¿no? A nivel corporativo, continuar con el negocio y seguir adelante, ¿no? Por supuesto que acá un poco retomando lo que comenzó a compartir Eli hace unos minutos atrás, está todo el escenario actual que hablábamos recién, ¿no? Toda esta cuestión de el trabajo remoto, que estamos trabajando muchos desde nuestras casas, por lo cual a nivel empresa también hay gastos operativos que en el lugar físico de trabajo se han minimizado, en los casos donde no están siendo ocupadas las oficinas, o porque han retomado o mantenido, ¿no? El ritmo, pero de una manera por ahí mucho más restringida. Entonces, el escenario también del espacio donde antes estaba repleto de personas trabajando, donde justamente había la tendencia de los layouts de las épocas eran espacios colaborativos, donde se podía compartir mucho este tema de camaradería, de tener un espacio de café, más allá de las salas de reuniones, y de los workstations, ¿no? De trabajo, o esto hablando de oficinas, ¿no? Propiamente dicho, pero también tenemos toda esta cuestión de que esto sucede también en empresas donde el ambiente es una planta industrial, o sea, tener también espacios de este tipo trasladados de la oficina corporativa al espacio de planta, ¿no? O, bueno, los que se dedican al comercio en la cadena retail también invitaban la experiencia, ¿no? Del usuario a sentir qué más le podíamos dar como marca a la persona que quería venir a comprar nuestro producto. Y todo Perdón, Adri, en ese sí, sentido, ¿cómo nos cambia el paradigma, no? Porque nos cambia el negocio, o sea, toda esta ola que estaba viniendo respecto de experiencias del usuario, hay que repensarla. Y está buenísimo este planteo de hacer, bueno, el escenario futuro, en esta cuestión de la planificación, y el tema de la confianza tanto para nuestros colaboradores como para los terceros, de que nosotros estamos pensando en ellos en función de volver a cierta cuestión normal para transitar, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, un poco lo que queríamos compartir desde nuestras herramientas, ¿no? Porque justamente abordando estas problemáticas, acostumbrados a dar hasta hace muy poco, ¿no? Todo esto a nuestros clientes también decir qué era lo que se perseguía, ¿no? De lograr que el objetivo de todos nuestros clientes y de nuestras empresas era ayudarlos a que esa experiencia y todo lo novedoso y todo esto creativo, integrador, ¿no? Donde era ese tema la base de venta, digamos, de todo este sistema de equipamiento mobiliario y de un montón de amenities y también cuestiones tecnológicas que te invitaban a compartir, a estar en algo en común, y con lo novedoso hoy nos encuentra como, bueno, esto es como un panorama muy diferente. ¿Cómo podemos hacer para, primero, preservar el nuevo foco de problema, que es justamente nuestra salud y la confianza, y continuar el negocio, ¿no? Porque al fin del día todos necesitamos poder sostener la cadena en todo el contexto, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, un poco a partir de esto es que surge, bueno, esto que me gustaría ahora empezar a compartirles, de lo que al día de hoy nuestra empresa a nivel global, ¿no? Ha tenido ya, como tenemos sedes en Europa, en Australia, en Estados Unidos, porque nace allá nuestra compañía, hemos recibido también muchas reglas y cuestiones también de procesos que tienen que ver con el ámbito espacial, digamos, ya en el plano físico, acompañando muchísimo lo que justamente presentabas, Eli. Nosotros, si querés, podemos pasar al próximo slide. Nosotros trabajamos con un programa que se llama Programa para Regresar a los Lugares de Trabajo. Justamente se compone de 4 pasos. En esos 4 pasos está justamente, verán que decimos, preparar el edificio, preparar a los empleados, preparar a los espacios nuestros de trabajo y comunicar con confianza. Mucho de lo que
acá contemplamos, y es lo que ha estado conversando ya Eli en las otras entrevistas con ustedes, en otros eventos, y en lo que acaba de hacer un resumen, justamente en esto de comunicar con confianza, de preparar a los empleados, preparar el edificio en todo lo que es protocolos y estar preparados también. Si nosotros estamos habitando dentro de un consorcio, de una administración, de un condominio o de un conjunto, de un complejo comercial o de una planta industrial, ese espacio compartido también tiene que tener su protocolo, sus actuaciones, su manera de comportarse y de que a su vez también nos transmita a nosotros como parte de empresa con nuestros colaboradores y nuestros visitantes o clientes, sentirnos confiables, ¿no? Con confianza y sentirnos que vamos a estar actuando bajo ciertas reglas que nos van a asegurar o nos va a ayudar a transitar con tranquilidad y poder de alguna manera practicar nuestras actividades laborales cotidianas. Vamos a despejar en esta instancia, para seguir adelante y focalizar lo que es el espacio físico, me voy a remitir a lo que es preparar el espacio propio de trabajo. Así que ahora, si querés, Eli, pasamos a la próximo slide. Cushman desarrolló un programa particular que se llama 2 metros de oficina, ¿sí? En inglés sería 6 feet, porque todo esto comenzó justamente como les comentaba, desde las oficinas de afuera. Es un programa en realidad donde, en este caso vamos a basarnos sobre las oficinas, pero en realidad son las prácticas que hoy sabemos que nos pueden ayudar, que es esto de que dentro de nuestro espacio de trabajo podamos mantener nuestros límites y nuestro distanciamiento social. ¿Cómo lo podemos ayudar? Ya con ciertas pautas y herramientas que quizás con depende cuán complicado sea y cuánto es la posibilidad de cada empresa en adoptar alguna estrategia con esto a nivel espacial, pero a veces con pequeñas cosas que sean más ingeniosas se pueden resolver. Por ejemplo, bueno, en este caso podemos hablar de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo significa que si estamos sentados antes, por ejemplo, antes habían personas sentadas cada 1,5 metros separado, metro, la idea sería decir, bueno, salteo un espacio de trabajo y me siento mesa por medio. Con esto de decir, no volvemos todos a trabajar, volvemos de a grupos de trabajo para mantener la continuidad del negocio, podemos permitir que eso suceda. Podemos hacer de que, por ejemplo, siempre en el esquema de sentarnos en las oficinas, mantengamos nuestra área de protección. En algunos casos, por ejemplo, sí. Te hago una pregunta. ¿Sí o sí tienen que ser 2 metros? O sea, eso es legislación. O puedo generar, no sé, 1,80 m, 1,5 m, o sí son 2 metros, para entender. Sí, no, en realidad a nivel legislación nos piden 1,5 m o 1,80 m, depende del municipio, ¿sí? Porque también cada municipio, cada lugar en particular puede exigirte un protocolo diferente. Nosotros siempre proponemos 2 metros porque seguramente es el máximo, digamos, mínimo máximo que podemos manejar como para estar seguros. ¿Qué pasa? Podemos también restringir. Ahora un poco les voy a mostrar en la otra filmina, que en otro slide. Sí, si querés pasarlo. Nosotros podemos utilizar mamparas que antes no existían para dividir, ¿no? Generar un espacio divisorio, y de esa manera hay círculos que se pueden imaginar, digamos, ¿no? Alrededor, donde, digamos, podés mantener los 2 metros, hay un mínimo que es este círculo imaginario a puntos que se ve en el dibujito ahí abajo, visto de arriba, digamos que nosotros hemos visto de planta, ese esquema... Como el amarillo más fuerte, decís vos. El amarillo más fuerte. Okay. Hay uno rojo, que es el mínimo tuyo, donde ese es exclusivo tuyo, es el que proponemos, y se puede proponer como parte de los protocolos, la autolimpieza, dejar como verán en la foto también, hay un kit de alcohol, como que cada uno tenga su kit de bienvenida, es parte del protocolo también que se puede hacer. Después de mucho tiempo, si no habían abierto las oficinas, les podemos ofrecer, como parte de estas nuevas reglas de volver a la oficina, un kit con tu tapaboca, con el
tu propio alcohol en gel, entonces tenés la manera de higienizarte e ir higienizando tu espacio particular de trabajo, ¿no? Mantener al irte y al llegar, digamos, siempre tu escritorio limpio, no llenarlo de elementos, ¿no? Que antes usaba mucho poner, viste, cuadrito, muñequito, un montón de cosas que también eso, a hoy es mejor no tener nada sobre el escritorio para evitar mayor superficie de contaminación, ¿no? O riesgo de que todo se pueda llegar a contaminar. Entonces, mantener escritorios limpios. Desde Cushman promueven también el uso de mantelitos individuales, pero bueno, quizás no es necesario producir manteles individuales, pero sí por ahí dejar esta posibilidad de que todos concienticen que si van higienizando su propio escritorio de trabajo, colaboran con prevenirse, ¿no? Y protegerse. El tema del distanciamiento se puede manejar, como verán en este dibujo, en este croquis, hay 3 personas trabajando, hay un espacio que ya queda vacío. En el otro, que está enfrente, también, ya enfrente no tiene ninguna persona que se siente con él. Ahí, Adri, cuando tengo una persona trabajando enfrente, es mejor tener un acrílico más alto, como para evitar, o sea, si yo no tengo posibilidad de dejar escritorio por medio, por ejemplo. Entonces digo, bueno, tengo que ver esta cuestión de poder compartir. Con este acrílico más alto me permitiría de alguna manera como proteger mejor esta cuestión. Sí, exacto, totalmente. Sí, es lo que se sugiere y además es conveniente. También es conveniente por ahí poner como dentro de las prácticas, dentro de la oficina, usar el tapaboca de manera permanente, por lo menos cuando nos acercamos o estamos en un ámbito más reducido, ¿no? Sí, eso entiendo que está dentro de las políticas de la organización y me imagino que a hoy todos entendemos que el uso de tapaboca es obligatorio cuando hay otras personas, cerca o no, o sea, no hay mucha cuestión. Sí, totalmente. Sabemos todos que es muy incómodo estar con el tapabocas puesto, pero realmente es la manera de hoy de preservarnos mejor. Más allá de que, sí. además de... Sí, perdón. Ahí Laura Egito nos dice que en el caso de ellos trabajan con una altura de 60 centímetros en los divisores. ¿Eso está bien? ¿Sabés la altura estándar? Sí, no hay una altura estipulada todavía. Okay. Es básicamente que si, o sea, sobre la abajo tiene 60 centímetros, ¿no? Entiendo yo. Entiendo que sí, por lo que nos dice. Claro. Sí, correcto. Perdón, me sumo. Buen día. Ay, gracias, Laura. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno. Sí, justamente estaría bien. Igualmente, en este caso, como es una altura reducida, sugerimos siempre mantener el tapabocas, ¿sí? Y además, otra cosa, más allá de toda esta cuestión de la distancia, que creo que es lo que garantiza, ¿no? Tengamos muy presente eso, porque a través del layout, del estudio del layout, y esto de por ahí hacer que la persona, ya que tenés 60 centímetros de distancia, y con estos recursos que uno empieza a manejar, que ahora después también les voy a compartir algunas herramientas que estamos teniendo desde Cushman muy sencillas, pero que colaboran con este ordenamiento y esta planificación de quiénes vuelven y quiénes no, o cómo volvemos, o cómo nos organizamos para continuar. Entonces quizás de los 100, estoy diciendo cualquier cantidad de personas, 20, 10, 15, no importa. Si vamos al 50% de la gente, o 30% en el momento de volver, hoy en día la mayoría de nuestros clientes no exceden del 30%, ¿sí? De los que están queriendo volver a trabajar. O que por turno sería eso. Exacto, por turno. Okay. Adri, repetilo, ¿qué porcentaje tiene alguna relación al porcentaje de gente recomendada a regresar en función de espacios, metros cuadrados? ¿Cómo se evalúa eso? O manteniendo, sí, cómo armar los escritorios y las distancias, ¿no? Puede ser. Claro, exacto. Hoy en día el ejercicio en general nos está dando en muchos casos que
para mantener el distanciamiento, o sea, claramente cada oficina o cada situación de espacio de lugar, digamos, cada lugar de trabajo tiene sus características diferentes, ¿no? Por eso vale la pena repensarlo y planificarlo, pero en lo que nos está pasando en el ambiente de oficinas, por ejemplo, es que como mucho, si tuviéramos que tomar rigurosamente el 1,80 m, por ejemplo, como un promedio entre 1,5 m y 2 metros de lo recomendable, nos está dando que como mucho un 50% se podría ocupar de un espacio que antes estaba ocupado al 100%, ¿sí? Entonces, la mayoría de las empresas, en lugar de decir ocupo lo máximo que puedo ocupar, por las dudas, justamente apunto a los 2 metros o distanciar lo más posible y que haya la menos circulación posible dentro de la oficina de personas, y hago turnos o hago grupos de que vengan a trabajar de a 30%, vengan 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Puede ser una semana o 2 semanas que hagan el 30%, otro 30% y se van rotando, ¿sí? Esa es una de las prácticas que en algunos casos se utiliza para que si hay una persona que llega a tener algún brote dentro de ese grupo del 30%, enseguida pueda adelantarse a volver el otro 30% al espacio físico y además, ¿no? Y así, por supuesto que hay todo un protocolo de sanitización. Hay además un acompañamiento que no solo es la limpieza, sino que también son los mantenimientos del tema de la climatización. Eso es, creo que, uno de los temas más importantes, mantener los espacios ventilados y con aire renovado, porque eso es uno de los puntos que hacen a que, además del distanciamiento y todas las cuestiones del layout, aseguren que el espacio sea seguro, porque estamos tomando todas las precauciones, ¿sí? Adri, volviendo un poco a tu dibujito este que tenemos del lado derecho, donde vos decís, bueno, tengo un círculo rojo, que es el propio de la persona, donde yo tengo, de mínima, tengo que, como bien vos decías, hacerme cargo de mi espacio y que mi espacio esté en condiciones, o eventualmente que haya una política de la empresa que diga, no sé, se limpiará 3 veces por día, por eso es política. Después tengo el círculo amarillo, ¿ese qué es? El círculo amarillo es el que podés permitir también con una mampara, podés acercar el distanciamiento, justamente lo que consultaba recién Laura. Si vos tenés, en lugar de tener expuesto directamente escritorio con escritorio, al tener una barrera, te permite poder tener ese círculo imaginario, digamos, ¿no? De acción y dirección. Justamente se abre el círculo. Ese círculo es el que me permite decir, bueno, yo en este espacio, si tengo una mampara, puede haber otra persona después de esa rayita imaginaria. Claro, exacto. Y el tercero... Exacto. Es el de los 2 metros. Es donde realmente te lleva a decir, bueno, tratar de que la persona que está alrededor, los espacios comunes, mantengan la circulación alrededor mío sin estar encima mío, ¿no? Entonces, bien, si viene alguna visita eventual, pase a esa distancia, ¿no? De mí. Asegurar que el recorrido, que es otra de las cosas del layout también en esta política de los 2 metros de oficina, es otra de los principios que se promueven son los recorridos en el sentido de la aguja del reloj, ¿no? Se supone que si se fuera posible, que no es posible en todos los casos, se puede hacer que las personas que ingresan, todos, los que van siempre, los colaboradores de siempre, o las visitas o clientes, puedan transitar por la oficina siempre manteniendo el sentido de las agujas del reloj, de manera justamente de ser los más ordenados posibles en nuestros movimientos compartidos, ¿no? De los espacios comunes también. Y ahí, Adri, ahí se pone señalética, ¿cómo se arma eso? Claro, justamente, parte de las acciones que tenemos es justamente señalizar los pisos con vinilos o con algunas herramientas, no solo el piso, que acá se ve como que está identificado, ¿no? Justamente el área de incidencia. Eso se puede hacer o no, pero, digamos, sí podemos en los espacios comunes colaborar con el distanciamiento, marcar en el piso, como vemos en muchos casos ya que se ha implementado, párese aquí o espere aquí, sobre todo en los pasillos a los baños,
por ejemplo, o si comparten un espacio de coffee point o de áreas de print, de printers, también tengan marcado cómo distanciarse. También usamos algunas otras señaléticas con respecto a los puntos de sanitización, ¿no? Que también es muy recomendable elegir los puntos más estratégicos dentro de la compañía para colocar dispensas de alcohol o de sanitizantes, ¿no? Como parte de poder decir, tengo la posibilidad de higienizarme en el momento que lo sienta necesario, tengo acceso, ¿no? A estar lo más rígido. Seguimos avanzando, que tenemos poquito tiempo. Sí. Ya nos queda ratito, Bueno, así que... Hablando, sí, no, esto lo que acá les queríamos contar era justamente hablando un poco de todo esto de los protocolos de volver y de cómo ordenarnos con el uso del espacio. Nosotros desde Cushman hay una herramienta que se llama MyDesk, que es muy interesante, porque realmente es algo muy simple. Como verán, es una app que integra, tiene varios, la integración esto es que nos permite que cada colaborador pueda reservar desde su teléfono a través de la app el espacio donde va a ir a trabajar. Puede decir, esto nos permite tener organizado nosotros también como administradores y dueños del espacio, ver cómo vienen ocupándolo, podemos poner reglas de qué puestos de trabajo podemos ocupar tales días y cuáles no, con qué frecuencia se pueden utilizar, si le damos al mismo puesto de trabajo distintos turnos de uso o los dejamos, nosotros hoy recomendamos que esos puestos sean solo por un día, ¿no? O sea, que esa persona, vaya una sola persona a utilizar ese día, ese escritorio, de manera de poder sanitizarlo bien para el día siguiente, si es que al día siguiente viene otra, ¿sí? Sí. Si querés pasar al otro slide y les mostramos un poco cómo funciona la app. Simplemente, como verán, hay una pantalla de ingreso donde uno se loguea, las herramientas están disponibles, te dan una bienvenida, tienes la manera de ir a seleccionar dentro de tu sector de trabajo qué puestos disponibles tenés ese día, podés pedir también qué es tu puesto de trabajo, elegirlo si necesitas que tenga acceso a una printer, si necesitas que tenga un monitor adicional, o sea, todas las facilidades que necesita tu puesto de trabajo de acuerdo a las prestaciones que tengas en tu compañía. Y si también tenés uso de cochera o comedor por turnos, que también se puede organizar los comedores por turno, eso también es parte de las políticas y que se acompañan con... Confirmado, ya tenés reservado el espacio, y esto nos genera también reportes a nosotros como colaboradores para poder mapear, ante el caso de brote también, quiénes pudieron estar cerca o no de la persona que se sentó ese día, en ese momento, donde presentó síntomas, ¿no? Y también nos da... Adri, una pregunta. ¿Esta herramienta hay un costo de mantenimiento mensual que para una empresa realmente no es muy alto. Luego hay otro que es de implementar, o sea, hay mucha información que hay que volcar al sistema de momento uno. Que eso se puede hacer también con nuestro apoyo a gente propia, o lo podemos también cotizar aparte, pero después ya es solamente un pequeño costo de mantenimiento del uso de la herramienta y mismo para que nos tengan como mesa de ayuda, digamos. Buenísimo. Igual esto también nos tira, nos lleva al consciente, más allá de que usemos la aplicación o no, que nosotros podemos, si no tenemos posibilidad de usar o de tener esta herramienta, de pensar también en esta cuestión de turnos y de usos de los espacios comunes de manera alternada y que haya alguien que los organice. Esto está dentro, como hablábamos antes, dentro de las políticas de la organización, y me parece interesante como disparador de ideas, más allá de la aplicación, que es súper, súper interesante. La verdad está bárbara lo que me contaste. Bueno, aparte les da la posibilidad de monitorear realmente el
actualidad trabajando, ¿no? ¿Qué tan listo está para el lugar seguro de trabajo? Y este check office sí es, o sea, yo puedo entrar y hacer mi autoevaluación y de última, después sí te llamo o no, pero yo puedo hacerla. Es totalmente gratuita, no tiene ningún compromiso de la información que se vuelca ahí realmente es confidencial, no se comparte a nadie y es una cuestión solamente para que ustedes puedan tener la idea de si están preparados o no. Justamente se basa en estos 4 pasos de qué tan preparado está tu edificio, o qué sabes que tenés preparado, cómo comunicaste a tu gente, o sea, mucho de lo que compartiste vos, Eli, es ver lo hicieron o no lo hicieron, cómo están con esto, y entonces nosotros de eso sale todo un reporte que se les devuelve al día siguiente con un diagnóstico, es decir, estás un 30% listo, un 80%, acá te recomendamos, no sé, comunicar con mayor confianza, ¿de acuerdo? Es un reporte muy corto, pero te da una foto, un pantallazo. Y si tuviéramos que... El primer diagnóstico. Claro, y si tuviéramos que pensar como para darle tal cual, Lau, un primer diagnóstico. Si tuviéramos que pensar, Adri, en como 4 o 5 cosas que vos como especialista tenemos que tener en cuenta. Recién mencionaste algo que está buenísimo, que es si yo tengo la oficina en un edificio, ¿qué tan preparado está mi edificio? También. Pero un poco, ¿cuáles son aquellas 3, 4 cosas que vos decís, mira, vos tenés que tener en cuenta? Si cantidad de metros, cantidad de empleados, no sé. Contame vos, así como para pensar y dejar pensando a la gente que nos acompañó hoy. Sí. Bueno, aprovecho, pues ya estamos cerrando la reunión, en agradecerles a todos haber participado, por supuesto, y nuevamente a Eli y a Lau, gracias por darme este espacio para compartir en esta charla. Bueno, yo creo que es muy importante concientizar todo lo que podemos ofrecer a los usuarios de los espacios, ¿no? Sean quienes sean que vengan. Creo que darles la sensación de confianza justamente desde el momento que ingresan al edificio, ver que los ascensores, por ejemplo, que todo esté ordenado y preparado, ¿no? Para tu bienvenida, o sea, sentirte que te dan, sos bienvenido a tu trabajo, para sentir esa confianza desde el día 1. Entonces, prestar atención en esos detalles, ¿sí? Debemos, las reglas especiales, todo lo que vamos a favorecer para que haya orden en la circulación, distanciamiento entre los empleados, aparte de comunicarles en paralelo, que es para que ellos mismos apliquen esto, ¿no? para autoayudarse, ¿sí? Entonces van muy de la mano todos los protocolos y las políticas de las acciones físicas, ¿sí? Todo se entrelaza más que nunca, y focalizarnos en esto, en poder no dejar de lado lo que una vez se minimiza por ahorrar dinero, que es el tema de no mantener correctamente un equipo de aire, o no sé, este tema del aire acondicionado o de la climatización, ventilación sobre todo de los espacios es fundamental. ¿Sí? Yo creo que son puntos claves para trabajar y reflexionar. ¿Sí? Buenísimo. Ahí nos preguntaban si vamos a compartir el material. Sí, lo vamos a compartir. Dentro del material les vamos a poder dejar nuestros mails por si tienen alguna duda, consulta, tanto Adri como yo estamos a disposición. Y no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta específica, y si no, cerramos. Como para cumplir estrictamente con el tiempo, entendemos que hoy es más valioso que nunca, así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. El check office, si te parece, que para que ellos también puedan... ¿Querés ponerlo en el chat? Dale, lo pongo aquí en el chat, así ya, a ver, si los comparto, a ver... Me parece súper interesante poder hacer ese ejercicio, ¿no? De entrar y ver qué tan preparado estoy. Ahí está. Ahí con ese link pueden acceder perfectamente al check office. Buenísimo. Gracias, Adri. Si no, también lo vamos a compartir cuando mandemos
el mail, ¿no? Cuando mandamos el mail lo compartimos también. Sí, Dale, buenísimo. buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos y en especial, bueno, a Red Plataforma por el espacio. Y bueno, como siempre, quedamos a disposición para lo que necesiten, para lo que necesiten preguntar, por supuesto. Después Laura y Ailén van a mandar la grabación y nuestros mails y contactos. Y bueno, cerramos. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias a la